Hola, hola, buenas tardes. Qué linda que es la música de Intelexi. Siempre nos hace recibirlos con una sonrisa. Bueno, Capulla ni por la derecha ni por la izquierda. Sigue de viaje con su familia y lo está pasando muy bien. Y a mí me encanta que lo pase muy bien. Y también me encanta en este lugarcito que tenemos todos los jueves hacer temas diferentes, ¿no? Hoy vamos a hablar de psicodermatología y de pronto dicen, ¿qué es la psicodermatología? Es dermatología, es psiquiatría, es psicología, es las dos cosas juntas. Bueno, de eso vamos a estar conversando con la doctora Estela Malatesta, que es psicodermatóloga, es decir, sos médica dermatóloga. Bienvenida, Estela. Encantada, mucho gusto. Soy médica dermatóloga y médica psiquiatra. Exacto. Y esto que comentabas, ¿no? Un poco esto surge a partir de la necesidad de los pacientes, un poco de la limitación a veces que tenemos en la formación médica. Claro. Tenemos una mirada sumamente biológica y biologista, y la realidad es que los pacientes nos empiezan a demandar otras cosas. Y un poco en función de este límite, en mi caso que sentí, fue que hice la carrera de psiquiatría para complementar estos aspectos y empezar a tener una mirada mucho más integral del paciente. ¿Y cambió tu mirada de la clínica a la psiquiatría entre las dos cosas? En realidad uno empieza a mirar al paciente en forma integrativa. En realidad como somos, ¿no? Porque el otro día que conversábamos, Mm, yo me quedé pensando y dije, qué mal que hacemos las cosas, pues decimos, el cuerpo dice una cosa, pero la cabeza hace otra. Si es todo uno. Exactamente, estamos acostumbrados a eso, incluso en la facultad también estudiamos esto, ¿no? Claro, Como que de inicio, como que hubiera un cuerpo por un lado y una mente por otro, y empezamos todo el tiempo pensando si es una enfermedad mental de inicio, que luego tiene un componente en el cuerpo, o si es una enfermedad física que tiene un componente en la mente. Estamos acostumbrados a leer en forma lineal, y la realidad es que el cambio viene en poder tener otra mirada, una mirada, lo que yo llamo bidireccional, claro. ¿no? Pensar que el cuerpo y la mente responden en forma simultánea a lo que está afuera y también a lo que nos pasa dentro, nuestra historia, a todo lo que son estímulos. El cuerpo responde en ambas partes, cuerpo y mente responden juntos. En esto que vos estás diciendo, mientras hablabas, iba pensando, ¿no? ¿Cuántas veces nos hablan de las enfermedades psicosomáticas? No, porque en realidad vos produjiste esta enfermedad con tu mente porque tenías tal problema. A ver, ¿qué es la somatización de una enfermedad? ¿Qué es una enfermedad psicosomática? ¿Esto es verdad? ¿Esto es un mito? Mira, en realidad fue una buena, lo que yo llamo una buena puerta de entrada. Fue un buen comienzo, Ujú. a mi modo de ver, el planteo de la enfermedad psicosomática. Fue un intento de aunar cuerpo y mente. Ok. Desde esta mirada que empieza a aparecer ahora, empieza un poco a cuestionarse, ¿no? Si no hay enfermedades que no sean psicosomáticas. Cuando uno plantea que toda enfermedad tiene un componente mental y físico, en realidad en diferentes proporciones, quizás algunas se presentan más en el plano mental, otras se presentan más en el plano físico, pero en realidad siempre están presentes ambos planos. Pero está bien dividir plano mental y plano físico. En realidad no, ¿no? Deberíamos empezar, es un concepto, es un cambio de paradigma, uno Claro, empieza a cambiar esta mirada. claro. De hecho, esto que vos comentabas muy bien, ¿no? La enfermedad psicosomática muchas veces termina estigmatizando al paciente. Es Enormemente. como si pareciera que el paciente causa la propia enfermedad y hasta es vivido con culpa muchas veces. Pero vos sabés, Estela, nos pasa, por ejemplo, nos pasaba mucho más al principio cuando se creó AEPSO, que es la Asociación para el Enfermo de Psoriasis, que llamaban, venía el marido y la señora, ¿no? Mm, Cualquiera de los dos, pero es muy nervioso. claro, claro, Pero tiene muchos problemas claro. psicológicos. Y yo trataba de decirles, cuidado, no te quedes ahí. Claro, esto si no es como una encerrona, ¿no? Uno queda en este Claro, tema y a veces está el prejuicio de no consultar. Lo que yo explico a los pacientes siempre en el caso de la psoriasis, que es una enfermedad inflamatoria, la psoriasis es una enfermedad inflamatoria, que después tiene sus aristas y lo que se llama comorbilidades, que claro. quiere decir, yo lo explico como si fuera un árbol el tronco, y cada comorbilidad es una rama distinta. Ujú. Y el plano psiquiátrico, el componente psiquiátrico de la psoriasis, que puede ser un cuadro depresivo, un trastorno de ansiedad, es una rama más de este árbol, como el compromiso que puede haber en las articulaciones, como el compromiso del cuadro metabólico, como el compromiso cardiovascular. Pero, a ver, ¿un problema psicológico, psiquiátrico, es la que dispara la psoriasis? ¿O No tiene un...? siempre, no Ah, siempre, porque la psoriasis depende mucho del curso inflamatorio de la enfermedad. ok. ¿Qué pasa? Muchas veces el trastorno psiquiátrico puede gatillar Claro, estos mecanismos claro, inflamatorios. pero hay otros. Hay Hay, infecciones, hay reacciones a exactamente, medicamentos. exactamente, es uno más. Lo que sí hay que tenerlo en cuenta porque es muy importante porque puede actuar como causa o como consecuencia del cuadro dermatológico, Obvio. pero la realidad es que
tiene mucho componente inflamatorio, incluso hay nuevos estudios que prueban que los cuadros depresivos que acompañan a un cuadro de psoriasis pueden estar causados por la misma inflamación. O sea, fíjate vos que sería, O o sea, sea, que eso sería como que hay una depresión que, bueno, pienso que la depresión es inmanejable siempre, ¿no? Pero es como que viene de adentro y otra que tiene que ver con yo estoy deprimido porque estoy enfermo, por lo que tengo. exactamente, hay un cuadro inflamatorio que tiene que ver y puede causar esta depresión y a su vez estos estímulos que hablábamos, ¿no? Que puede ser de afuera, como puede ser una bacteria, o internos, muchas veces una historia, conflictos anteriores, generan un estado de estrés en el cuerpo que puede gatillar todo este fenómeno inflamatorio y que puede empeorar el cuadro de psoriasis. A ver si me equivoco cuando digo esto. En general, el estrés te pega en donde está tu talón de Aquiles. Exacto. Le hace Exacto. dolor de cabeza, dolor de panza, psoriasis, no sé, dermatitis atópica, lo que fuera. Sí. ¿Es así? Exacto, en realidad se empieza a ver esto, lo que también conversábamos el otro día, en relación al fenómeno inflamatorio, ¿no? Uno asocia la inflamación con algo en la piel o algo, la inflamación de una articulación. Sí, uno se imagina un dedo inflamado. Externa, Sí. que es verdad, eso es Un inflamación. tobillo. Pero también hay una inflamación que cursa dentro de los vasos, ¿no? De los vasos sanguíneos. Ok. Yo lo comparo siempre con un tren con diferentes vagones y todos estos vagones son los que transmiten la información para producir inflamación. Entonces, muchas veces el estrés lo que hace es disparar esos vagones, hacer que esos vagones empiecen a circular y generar inflamación interna. Y eso es lo que es la responsable, esa inflamación, de cambiar el curso de la psoriasis, ¿no? Entonces es importantísimo que el estado anímico de la persona acompañe y evolucione, se ha tratado y se jerarquicen los problemas psiquiátricos, ¿no? La depresión, la ansiedad, que muchas veces no son tan evidentes. Claro. No hace falta estar en una cama para estar deprimido. Muchas veces hay pacientes que tienen depresión y están irritables, están enojados, Sí. se aíslan, ¿no? Y vienen con la pareja y le dicen, no sé qué le pasa, ya no hace lo que era antes, no busca trabajo, está enojado todo Sí, el tiempo. sí. Y a veces este enojo tiene que ver con una depresión. Claro. Entonces es importante tener en cuenta esto, hacer una consulta, no tener prejuicio en cuanto a la consulta con el psicólogo o con el psiquiatra, porque mejorar el estado anímico mejora la inflamación, está comprobado que esto mejora la inflamación y mejora a su vez el curso de la enfermedad. O sea, no nos olvidemos, estamos hablando de psoriasis y otras enfermedades que Sí. son enfermedades inflamatorias, que ya no se hablan de que son enfermedades de la piel, Exacto. sino que son Exacto. enfermedades inflamatorias y que pueden producir depresión y que pueden producir ansiedad, y ahí es donde hay que recurrir al médico. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro? En el cerebro lo que pasa es que al aumentar estas sustancias, que las que hablábamos, inflamatorias, se produce una alteración. Por un lado, cuando hay un estrés crónico, quiere decir un estrés que va más allá de lo que debe ser. Claro. El cuerpo está acostumbrado a recibir una situación de estrés agudo, resolverla y después esto se normalizan todos los sistemas. Ok. Cuando este estrés se sostiene, como es el cuadro de la angustia, por ejemplo, que puede producir una enfermedad crónica, el dolor crónico, Sí. esto genera cambios a nivel de una sustancia que es el cortisol, que es una hormona. Este cortisol elevado está demostrado que produce cambios en el cerebro, disminuye una proteína, que es una proteína que sostiene y mantiene la calidad de las células neuronales, y disminuye la serotonina. Y la serotonina es un elemento químico, se llama un neurotransmisor, y es lo que conecta una neurona con la otra. Y eso es lo que hace que el estado de ánimo se mantenga estable. Cuando esa serotonina baja, por este mecanismo, por el estrés, produce un cuadro depresivo. Y por otra parte se vio además que estas citoquinas, estas sustancias inflamatorias, son capaces de cambiar una enzima, una sustancia en el cerebro, que aumenta determinadas cadena de sustancias que también producen depresión. Entonces, bueno, Wow. es O muy sea, interesante. y entonces, si estamos frente a un cuadro de una depresión, que hoy se habla mucho de Sí. depresión, se habla mucho de ansiedad, se habla mucho de ataques de pánico, etcétera, Sí, etcétera. Es sí. como que realmente hay un peso emocional muy grande Sí. en las personas hoy en día. ¿Cómo se trata? Bueno, lo primero es el diagnóstico, como Claro. siempre, ¿no? Lo primero es un buen vínculo del paciente con el médico y del médico con el paciente. Por eso estamos convencidos. Qué bueno eso de bidireccional que vos decís. Exactamente, el médico tiene la obligación de formarse en estos aspectos. Un médico tiene que conocer estos aspectos porque no puede dejar a un paciente con un cuadro depresivo.
No. Porque un paciente que está deprimido va a tardar más en mejorarse, no va a cumplir el tratamiento. Entonces la idea es que el médico debe conocer los aspectos psiquiátricos para tratar ambas cosas a la vez. ¿Los enfermos se niegan a tratarse psiquiátricamente? ¿Es como que psicológicamente es más fácil, psiquiátricamente tiene un gran estigma? Cuando no entienden, como todo el mundo, como a todos nos pasa, cuando no entendemos tenemos miedo. Cuando se nos explica bien, cuando el médico se toma su tiempo, explica por qué hay asociación entre esto, cómo un cuadro, una angustia, una historia conflictiva que no se trata puede empeorar el cuadro dermatológico porque genera estrés crónico y esto afecta. ¿En cuánto puede mejorarse? Que el estrés crónico tiene que ver con esos neurotransmisores, con esa serotonina de la que vos hablabas. Y si hay un tema, un conflicto, algo en su historia no resuelto, este estrés, esta angustia permanente favorece que se produzca este cuadro. Entonces, cuando el paciente entiende, uno se toma el trabajo como médico, es nuestra responsabilidad, tomarnos el trabajo de explicarle esto al paciente, de mostrarle, de escribir en un papel o en un lápiz cuál es la fisiopatología de la psoriasis, por qué se produce, qué relación hay entre el cerebro y la piel. Cuando uno entiende, colabora. Obvio, ¿no es cierto? obvio. Yo en general tengo muy buena respuesta, me tomo mi tiempo, hablo mucho con los pacientes, les explico esto. Y el paciente accede perfectamente porque entiende que el profesional del equipo, de nuestro equipo, que trabaja en el hospital, yo trabajo en el Centro de Salud Mental Ameguino, y ahí tenemos un equipo en el cual trabajamos dermatólogo y psiquiatra. De comienzo recibimos al paciente justamente para esto, para que el paciente entienda que es una enfermedad dermatológica. Y en base a esto, después hacemos la consulta con el paciente convenimos que es lo adecuado con el psiquiatra. Y después una psicoterapia si se hace falta, lo hacemos de forma escalonada. No me digan que no es interesante lo que estamos charlando. Yo sé que hay atrás hay un montón de chicos que seguramente que tienen psoriasis y dicen, yo cada vez que voy a dar un examen me broto. Vamos a hablar un poquito de eso y vamos a hablar de las INAS, de esa serotonina, etcétera, etcétera, que hay en nuestro cerebro y que nos producen cosas. Ya volvemos. Mi secreto para tener pestañas más largas y cejas con más volumen es Ecogear. Ecogear contiene extractos naturales, es hipoalergénico y sin parabenos. Con el rostro limpio y sin maquillaje es muy fácil de aplicar. Usa Ecogear día tras día y en pocas semanas vas a notar los cambios. La revolución en cejas y pestañas llegó con Ecogear. Ecogear, naturalmente bella. Próbalo vos también. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Donde antes había abandono, ahora hay obras. Hoy, 700.000 bonaerenses más pueden conectarse por primera vez a la red de cloacas y 1 millón ahora tienen agua potable en sus casas. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Hace más de 30 años, trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? Oxudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Sanity Care, una empresa con años de experiencia en el cuidado y bienestar de las personas en la comodidad de sus hogares, capacitando y entrenando constantemente a su personal, porque cuando una persona necesita atención, la eficiencia y rapidez son lo más importante. sanitycare.com. Innovación permanente. Vago, ética al servicio de la salud. Para ser ingeniera tenés que estudiar, estudiar y estudiar. Y para ser mamá, ni te cuento. Dormir, relajar. ¿Qué era eso? No sé si podría volver a hacerlo. Pero lo que me enseñó sobre el valor del esfuerzo, aún hoy, está conmigo. Medife está conmigo.
volvé que te queremos. Es que empezaron las tandas políticas y las tandas ahora se hacen más largas. Bueno, seguimos acá con la doctora Estela Malatesta, psicodermatóloga, y volvemos un poco al temita. Estaba diciéndote que había chicos del otro lado que dicen, yo voy a dar examen y me brotó. De lo que sea. A lo mejor es de acné, de dermatitis atópica, de psoriasis. Sí. Bueno, a veces no siempre es así, ¿no? A veces sí el estrés funciona y a veces tiene que ver un poco con esto de la profecía autocumplida. Ya eso se genera una ansiedad porque uno sabe que va a rendir y que se va a poner, seguramente se brota, y ese mismo hecho de pensar que uno va a brotar se genera angustia. Vos es que te iba a preguntar, esto de la profecía, ¿cómo se llama? Autocumplida. Autocumplida, ¿es real? Sí, ¿Está claro, descrito? no, claro que está descrito. Tipo, me voy a caer, me caí. Claro, pero sí, claro, porque se generan las condiciones, uno propicia condiciones y hay como algo de atención selectiva en lo que uno propicia las condiciones para que de alguna manera esto pase. Sí, claro que pasa. Wow. Ya saben, no hagan eso, que no va a ser lo mismo que la lotería, tipo, me voy a sacar el 3, el 3 no salió. No, en esto sí pasa. Y tener estrategias, ¿no? Justamente, para eso sirve una Yo te psicoterapia. iba a hablar un poquito, ¿no? De qué se le da, porque nos están escuchando y si yo cómo manejo la cabeza, porque es como que uno yo creo que también separa un poco la mente de lo físico en la cosa voluntaria. Claro. La mente es como que trabaja sola y en cambio uno en lo físico en general maneja. Tiene más dominio, por Tiene más supuesto. dominio. Pero ¿no? bueno, también aprender a entenderse. Yo siempre digo que lo ideal es aprender a tener una mirada como si fuera un dron, ¿no? Uno Claro. mirarse a sí mismo y entender cómo funciona también la mente. Uno muchas veces sabe qué hacer con las lesiones de piel y no sabe qué hacer con la mente o cómo manejar este plano. Entonces, un poco una psicoterapia ayuda a esto, a tener estrategia. ¿no? Claro. La psicoterapia debe darnos ser algo práctico y darnos estrategia. Muchas veces sí, entender parte de la historia, qué es lo que nos gatilla, qué es lo que produce este estrés crónico, pero además en lo cotidiano ayudarnos a cómo manejar las situaciones. Es claro, Cómo es manejar importante la también que ansiedad. uno empiece a conocer cuáles son sus gatillos, qué es Exacto. lo que te pasa, o tipo como le pasaría a una O alerta. cuáles son las creencias, ¿no? Estas creencias Ah. que uno trae desde chico, estos aprendizajes que uno hizo, y entender que uno eso puede modificarlo, uno puede reaprender. Yo siempre digo que hay como un cuaderno Rivadavia en blanco, ¿no? Uno puede volver a escribirlo. A partir Bien. de eso, pero tiene que conocer cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona la piel de una manera, también el cerebro tiene su funcionamiento. Y aprender a cómo funciona, qué es lo que uno aprendió de chico, cómo opera eso, la enfermedad, qué lugar ocupa la enfermedad, porque muchas veces la enfermedad no se instala en un lugar cómodo a veces, y a veces es esto, ¿no? Entonces- Cómo correrse, aprender a correrse de ese lugar, porque hay otras posibilidades. Me alegro que hayas entrado ahí. ¿Por qué algunas personas es como que se anclan en la enfermedad esa que tanto mal les hace y que tan mal los hace sentir, pero es como que si no la tienen, no son ellos mismos? ¿Se Porque entendió uno lo no que está, dije? claro, y porque uno no está solo, ¿no? Uno también funciona en un sistema, muchas veces en un sistema familiar, y a veces la enfermedad tiene una función o cumple determinada función. Entender cómo funciona la enfermedad también, comprender desde qué lugar opera, nos ayuda a corrernos de ese lugar. Y seguramente va a haber otros movimientos en la familia que en conjunto se puede mejorar y puede mejorar mucho la evolución del paciente. ¿Por qué tenemos esta sensación de que somos los únicos que tienen la enfermedad? Bueno, tiene que ver también con la misma angustia y con el estigma que genera la enfermedad, ¿no? Que nos encierra y no deja ver lo que le pasa al otro. Por eso es tan útil los grupos, el convivir con otros pacientes, entidades como AEPSO, que lo que permiten es poner en contacto, cruzar a pacientes con patologías en las que se pueden ayudar, porque muchas veces entender esto, las estrategias que tiene el otro, copiar las estrategias del otro muchas veces es sumamente útil. No todo el mundo, no todos lo sabe el médico, ¿no? Muchas veces la herramienta que usa otra persona nos puede ayudar mucho. Estela, ¿cuál dirías vos que son los problemas más graves con los que se enfrenta externamente una persona que tiene la piel marcada? Vamos a llamarla quemado, psoriasis, dermatitis atópica, es decir, que con su piel no se muestra, o un acné que no se muestra como el resto de la gente. Mira, en principio creo que hay que tener en cuenta siempre cuál es la personalidad previa del paciente. Claro. O sea, uno no puede tomar, si no es como empezar un libro por la mitad. Lógico. ¿No? Uno el libro tiene que empezarlo para entenderlo desde el principio. Y la realidad es que entender cuál es la personalidad previa, a veces algunas personas tienen determinados rasgos de personalidad, más obsesivos, más detallistas, otras personas menos. Una enfermedad como la psoriasis o como una enfermedad que tiene lesiones en piel, no va a operar de la misma manera sobre un paciente que tiene determinada personalidad con rasgos más obsesivos, por ejemplo, como en otros pacientes. Entonces, lo primero es entender sobre qué estructura de personalidad asienta la enfermedad de piel y ver ambas cosas juntas, ¿no? Pero que el paciente también no solo entienda la psoriasis, sino entienda cómo opera la enfermedad de piel en ese aparato psíquico y ver al paciente en forma entera.
Y que el paciente conozca, no solamente el médico lo vea, ¿no? Obvio. El médico lo transmita para que el paciente tenga herramientas para manejarlo. A nosotros nos dio uno de los estudios que hicimos un alto porcentaje de ideas activas de suicidio, que no es lo mismo que el suicidio, nos dio de un 15 y pico por Sí, ciento. del 17 las estadísticas. Teníamos 10 en psoriasis, es muy alto eso. Es alto y tiene mucho que ver con esto que te decía yo, la personalidad previa del paciente, cómo estructura esto. De hecho, esta personalidad previa tiene que ver con la historia del paciente, cómo vivió su enfermedad, con los conflictos, con cómo se fortaleció esa personalidad, esa estructura de la personalidad desde chico. Y además tiene que ver con la genética. Hay algunos estudios, algunos trabajos que están hablando de que el suicidio tendría cierto fundamento genético. Ah, sí. ¿No? Entonces habría cierta estructura, ciertos cambios en las sustancias del cerebro que predisponen más al suicidio. Con lo cual, si tenemos un paciente que tiene por casualidad esta predisposición genética, se suma que tiene una historia conflictiva, abandono en la infancia, y se le suma una enfermedad inflamatoria, tenemos un combo interesante. Claro. Entonces es importante ir atendiendo todos los puntos en forma simultánea. Vos sabés que a medida que vas hablando me doy cuenta de cuán importante es la psicodermatología, porque realmente creo que es como un camino más corto. A lograr cambios en los pacientes y en la enfermedad que esté llevando el paciente y sobre todo cuando tiene una enfermedad crónica. Sí, por supuesto. Y no solo esto se ve en psicodermatología, hay un cambio de paradigma en general con la medicina. Sí, ¿no? es verdad. Ya psicodermatología existe acá, hemos creado ADEPSI, que es una academia de dermatología y psiquiatría. En el exterior existe SDAP, que es en Europa, una academia también de psicodermatología europea, en Estados Unidos. Pero no solamente esto, sino que uno empieza a ver que ya empieza a ver psicocardiología, psicotraumatología, esta mirada. Los médicos empezamos a necesitar formarnos en la parte psíquica porque el paciente demanda esto y porque la neurobiología nos empieza a demostrar que esto, cerebro y cuerpo no son separables, ¿no? Entonces tenemos que atender a esto. Bueno, creo que nos has dado un montón de herramientas, muchísimas gracias. ¿Tenemos todavía un ratito más? Entonces te agradezco dentro de 2 minutos, Estela. Volviendo al tema, ¿cuánta importancia se le da en nuestro país al tema de salud mental? Bueno, en realidad generalmente se atiende muy bien la salud mental, hay muchísimos dispositivos de salud mental y por otro lado hay muy buenos profesionales en lo dermatológico. El problema es la interconexión, ¿no? Es el nexo, que es justamente por lo que yo estoy bregando y lo que a mí me interesa. No tener miedo ni pacientes ni médicos en cruzar información, en hablar médicos, psiquiatras, dermatólogos, psicólogos, todos juntos. Cada uno yo creo que tiene una pieza del rompecabezas. Sin duda. El secreto es que lo juntemos y crucemos la información. Vos sabés que el lema de este año del Día Mundial de la Psoriasis en inglés es Let's get connected, ¿no? O sea, conectémonos, o estemos conectados. Claro. Y esto tiene que ver, está sobre un montón de pilares que tienen que ver, conectémonos con el médico, conectémonos con los investigadores, conectémonos con las sociedades médicas, conectémonos entre los pacientes, estamos conectados con muchas comorbilidades, sepamos, conectémonos con las herramientas, así que un poco tiene que ver con aprovecharnos todos, ¿no? Exacto. O sea, yo veo eso, hay mucho recurso. Me encantó lo que vos dijiste del diversificado, claro. No estamos conectados, tenemos que empezar a no tener miedo y cruzar información. Bueno, ahora sí te agradezco, No, Estela. Mil gracias. Mil gracias. Señores, el próximo jueves nos vemos con el doctor Guillermo Capulla ya entre nosotros. Que tengan una muy buena semana. Donde antes había abandono, ahora hay obras. Hoy, 700.000 bonaerenses más pueden conectarse por primera vez a la red de cloacas y 1 millón ahora tienen agua potable en sus casas. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más.